Bueno, a continuación, el doctor Manuel Molina del Hospital General Universitario de Santa Lucía de Cartagena nos va a contar su experiencia en nuevas alternativas en el baño de diálisis. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días y, como no, agradeceros la amable invitación de estar hoy aquí. Sabéis que últimamente me prodigo poco, pero es un placer venir a sitios donde te invitan con esta amabilidad. Y realmente cuando he oído a vuestro gerente antes decir que ojalá haya otras jornadas sobre otros temas, y ha dicho con otros ponentes, digo, coño, este ya me ha oído, porque rápidamente me ha excluido, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con él, porque es que ya cuando te repiten mucho, pues parece que sabes a ajo, ¿no? Bien, voy a hablarles de un tema que sigue siendo una incógnita, que como en el tema anterior quizá los estudios o no hay demasiados estudios prospectivos o los que hay son de muestra escasa y por tanto algunas de las conclusiones van a ser más opiniones que evidencias científicas que hablábamos. Pero lo primero que me pregunto es, ¿y para qué he venido, no? Porque realmente esto es importante. Bueno, pues como sabéis, el líquido dializante, aquello que utilizamos para limpiar la sangre de nuestros pacientes en hemodiálisis, pues se compone de 3 elementos: el agua tratada, el bicarbonato y un componente ácido. Un componente ácido que tradicionalmente, que todavía de forma más generalizada en este país, es el acetato, pero que ha habido intentos y ahora realidades de otros que no son el acetato, y en los que básicamente me voy a centrar en el citrato porque en España es prácticamente la alternativa más usada, lo que no quiere decir que la única. También hay alguna casa comercial por ahí con ácido clorhídrico que yo creo que le va a querer empujar porque en Francia, de hecho, es un líquido dializante muy utilizado, como veréis en alguna diapositiva más para allá. Bien. Estas diapositivas tan pulcras y limpias son de la doctora de Sequera. Yo sería incapaz de hacer esto, por eso se las he plagiado, con su permiso, claro. Bueno, pues Patricia amablemente me cedió estas diapositivas en las cuales nos recuerda cuál es el componente final del dializado, en el que el acetato es entre 3 y 8 milimoles litros, ¿vale? Cuando utilizamos citrato hay 2 posibilidades según la casa comercial, que tengamos 1 milimol litro de citrato, como veis aquí, o 0,8 con una pequeña cantidad de acetato, 0,3. Es decir, de las 2 posibilidades comerciales que hay en España, una sería puramente citrato, la otra llevaría un poquitín, muy poquitín de acetato. Bien. ¿Y por qué es necesario añadir el ácido a todo esto? Porque ya me he cogido la moto, he empezado a hablar del ácido, pero no he dicho realmente por qué. Pues es sencillo. Por el pH. Es decir, si nosotros dejamos que el pH ascienda, precipitarían las sales cálcicas en nuestro baño y por lo tanto se cargarían las fibras de nuestro dializador. Al final no dializaríamos nada porque tendríamos este tipo de piedras insolubles si no tuviéramos un estabilizador ácido que bajara el pH de la muestra. Muy bien. Y bueno, con la intención, decía antes, de hacer también en España un estudio multicéntrico, prospectivo, en el cual desarrolláramos si realmente había beneficios en 2 preguntas. Una, por el hecho de suspender el acetato, y 2, si el citrato tenía efectos beneficiosos adicionales. Quiero decir, como veréis después, muchos autores coinciden en decir que no hay que utilizar el acetato. Y eso solo, porque ya se ha visto, por ejemplo, con la AFB, eso solo puede presentar algunos beneficios. Pero, ¿y si además ponemos citrato? ¿También tiene beneficios añadidos? Pues eso era un poco lo que queríamos ver con este estudio, insisto, multicéntrico, que tuve el honor de organizar con Rafa Pérez y con Patricia de Sequera. Y en realidad, que más ha ocurrido ha sido Patrick, si os digo lo otro es mentira. Y bueno, que ha sido un poco problemático, porque no alcanzamos la muestra que nos hubiéramos deseado, por lo tanto ya las condiciones no van a ser las que nos hubiera gustado. Y en segundo lugar, otra todavía más importante, un cierto desmadre en las pruebas
de inflamación que mandamos centralizadamente a un sitio con una fama tremenda de que hacen las cosas maravillosamente bien, y al final era imposible identificar las muestras. Yo no sé qué iba a decir qué coño, no, lo voy a decir qué coño pasó, porque realmente era una parte esencial y es donde más dinero además se ha invertido, porque bueno, pues mirábamos hasta de granulación plaquetaria y tal, ¿no? Que esto vale una pasta, con lo cual pues ha sido una pena que de esto poco, mejor dicho, nada puedo hablar porque no se pueden identificar correctamente las muestras. Bien, este era el diseño del estudio, que como veréis, una parte ha sido recientemente publicado en la revista Nefrología, y hay una parte, que es el efecto crónico, que estamos en ello. Creo que ahora nos estamos peleando con el Kidney International para ver si somos capaces de colocarlo. Yo en los milagros creo poco, pero bueno, vamos a esperar a ver si realmente lo quieren. Y este es el diseño del estudio, en el que veis cómo, después de un screening, un periodo lavado, en realidad un periodo lavado porque muy pocos pacientes ya habían utilizado citrato antes del estudio, por lo tanto se quita a todos, eran muy pocos, y se les pone acetato a todo el mundo, ¿vale? Partimos de acetato y después se randomiza 1 a 1, citrato a acetato, y a las 16 semanas se cruzan los pacientes para un total de 32 semanas de duración del estudio. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué esa manía al acetato? ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el acetato? El acetato, pues realmente es diapositiva, la habéis visto miles de veces, efectos clínicos secundarios, inestabilidad cardiovascular, y probablemente porque produce estrés oxidativo, porque produce una elevación de citoquinas, que produce una hipoxia tisular, y esto es lo que nos va a provocar los efectos adversos en el acetato. ¿Pero esto es verdad o no lo hemos inventado? Mirad, estos son estudios in vitro en el que se ve cómo cuando tú añades una pequeña cantidad, por pequeña cantidad que sea, de acetato, pues se produce un ascenso de la óxido nítrico sintetasa, es decir, aumenta el estrés oxidativo, tanto en células endoteliales, que es el trabajo de Alessandro Amore, como en miocardiocitos. Es decir, que se produce una inestabilidad tanto a nivel periférico como a nivel de la caja tonta, que es la que realmente va a condicionar la estabilidad de nuestros pacientes en diálisis. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Mirad, esto es una reliquia diapositiva en el año 76. Yo no había nacido, jaja, no quisiera yo. Bueno, que eso, que en el año 76, pues en este Clinical Nephrology se hablaba de efectos secundarios del acetato, pero claro, no era este acetato, era el acetato ese, que era puro, que cuando se lo poníamos al paciente se ponían más malos que Dios, especialmente en la primera hora de diálisis, las hipoxias eran tremendas y los efectos secundarios eran tremendos. Esto eran unas dosis mucho mayores, y tanto es así que incluso algún valiente amigo mío, Jaime Torrente, se atrevió a sustituir en aquella época el acetato por el lactato. Como veis, en la historia no se ha escrito nada más del lactato, tampoco Jaime pensaba que iba a pasar, pero esto valió para que se viera que había otras posibilidades, que había que buscar otros ácidos que hicieran el mismo papel que el acetato con menos efectos secundarios. No fue el caso del lactato. Pero realmente esa pequeña cantidad que he dicho que queda en la mezcla, ¿se nota? ¿Se nota? Mirad, esto es medición de concentraciones cuando estamos hablando de hemodiafiltración online, en este caso predilucional con 40 litros. Esta línea de abajo es porque no utilizamos nada de acetato, y esta de arriba es con ese 0,8, con esos 8 milimoles que decía antes, ¿vale? Esto significa que 25 veces más con esa pequeña cantidad se elevan las cifras de acetato en sangre, pese a que las concentraciones sean mucho más bajas que las que utilizábamos anteriormente. Por tanto, se nota. Bien, y si además, pues del citrato se han hablado cosas muy bonitas, como todo esto que he puesto aquí, que es anticoagulante, lo sabemos, ¿no? Se utiliza mucho en terapia regional, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, a través del bloqueo del calcio, que es antioxidante, que modula el equilibrio ácido-base y que es antiinflamatorio. Pero todo esto
viene referido fundamentalmente a las dosis que utilizamos el citrato como anticoagulante sistémico, como anticoagulante regional, mucho mayores que las dosis que las que ponemos en el baño. Por lo tanto, ahora la pregunta sería la inversa. Con la poca cantidad de citrato que pongo en el baño, ¿también tiene estos efectos tan maravillosos del citrato? Pues vamos a ver qué os puedo contar de esto. A mí esta diapositiva fue la que me impulsó hace unos años a pensar que podía ser que realmente pudiéramos hacer algo, ¿no? Es decir, que la anticoagulación con citrato, porque esto es un marcador muy claro, es decir, que evitar la degranulación de polimorfos y de plaquetas es un marcador muy claro de que tiene un efecto antiinflamatorio directo. Por tanto, este artículo me convenció de que valía la pena intentarlo en nuestros pacientes, aunque fuera con una dosis mucho menor en el baño. Y el citrato se acumula, pues hombre, de semana en semana no, como veis aquí, pero sí a lo largo de la sesión de diálisis sí que aumenta la citratemia, como pasaba con la acetatemia. ¿Cuánto? Pues mirad, realmente parece ser que nunca alcanza el límite alto de la normalidad marcada por los laboratorios. Es decir, que sí que hay citrato en sangre, pero que en ningún caso sobrepasa lo que aquí llama el normal upper limit, que da el laboratorio de los 130 micromoles por litro. Bueno, bien, por lo menos parece que no nos vamos a intoxicar utilizando el citrato. Y vamos a ver sus efectos clínicos. El primero es casi de perogrullo sobre la trombogenicidad, pues evidentemente podría haber sacado 300 artículos de revistas de cuidados intensivos, porque realmente cuando se utiliza como anticoagulante, tanto sistémico como regional, da muy buenos resultados en comparación con la heparina convencional. Y eso no hay ninguna duda, lo sabéis mejor que yo, y yo no voy a insistir en este tema. Eso sí, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Mirad, en este estudio lo que se intentaba era poner citrato con el 100% de la dosis de heparina que llevaban pautada, después reducir al 80% y después reducir al 67%, ¿vale? Y estos cachondos, digo que son cachondos porque realmente podrían haber utilizado alguna forma de decirnos si había alteraciones de la coagulación que no sea la regla del cuantimás. Sí, porque esto es la regla del cuantimás dialices que se queda más limpio. Y esto pues no parecía muy serio, pero bueno, lo que sí que es verdad es que los distintos aclaramientos de diferentes moléculas, pese a haber bajado la heparina, no se modifican. Con ello concluyen que el dializador es como dos limpios, se ha quedado la fibra muy bien, pese a que he conseguido bajar 1/3 la dosis de heparina. Bueno, a mí me pareció realmente optimista. También me pareció más realista, es decir, si utilizas una membrana que está impregnada con heparina y pones un baño que lleva citrato, pues dices, vale, sí que me creo que realmente, especialmente en aquellos pacientes en los que, bueno, pues el riesgo de sangrado, pues vayan bien estas terapias, porque sí que utilizaron un sistema de medición de coagulación en el que no había más, y lo que sí que, pues como ocurre con todo lo que vamos a ver después, lo que había era un descenso del calcio iónico, porque es que para eso le pagan al citrato, para que baje el calcio. Bien. Y este, que es el que me parece más realista de todos, es que es seguro, no pasa nada por utilizar el citrato en el baño, en el tema de la coagulación, pero por sí mismo no parece que vayamos a reducir la dosis de heparina si lo utilizamos, ¿vale? O sea, es decir, utilizando la misma dosis de heparina no va a haber fenómenos hemorrágicos, porque toda la bibliografía lo confirma, pero tampoco parece que vayas a reducir, por lo menos sustancialmente, la dosis de heparina si utilizas el citrato. Con lo cual, en este primer bloque, insisto, me quedo con la diálisis con membranas impregnadas y el baño para aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrar. Bien. Segundo bloque, depuración de moléculas. La depuración de moléculas viene, el primer trabajo es este de Cosman con un montón de pacientes que nos dice que utilizando citrato versus acetato mejoramos de forma estadísticamente significativa el KTV. Pero estáis leyendo los números, ¿verdad?
Esto siempre lo hago por si alguno se ha dormido, que mire la pantalla y eso. 1,51 a 1,57. Sí, estadísticamente es significativo porque son un cubo de pacientes los que metieron en el estudio, pero me parece que no es muy clínicamente relevante, ¿no? Es decir, quizás si se hubiera estratificado, ¿no?, por diferentes KTVs, si esto mismo me lo dices en un grupo de KTV muy bajito, pues te digo, sí, hombre, alguna relevancia clínica tiene, pero en la generalidad, pues parece que no tiene mucha. Pero sí que me gustó mucho la explicación que dan de por qué entienden que puede ocurrir esto, ¿no? Y es un efecto local del citrato que, sobre la fibra, que mejoraría la precipitación de sales cálcicas a ese nivel, y esto sería lo que probablemente mantuviera la fibra más limpia. Ahí casa con la teoría de esa quelación del calcio, del descenso del calcio iónico y de todo lo demás que os voy a contar después. Y a mí, como ya sabéis que eso del KTV no me gusta mucho, me gusta más lo del KT, pues cuando hicimos este trabajo que publicamos hace unos años en el Blood Purification, pues lo que hicimos fue medir KT en vez de KTV. Y entonces aquí nos encontramos que efectivamente había un aumento de la depuración de moléculas pequeñas medido por KT de 1,5 litros con respecto a cuando lo hacíamos con acetato. Esto eran todos pacientes en hemodiafiltración online, ¿vale? Y todos en hemodiafiltración online postdilucional. Entonces, 1,5 litros es mucho o poco. En ausencia de Maduel, me abstengo. En presencia de Maduel diría que es un sartenazo. No, en serio. Esto lo que sí te dice es que, bueno, pues es una opción terapéutica más, en el caso de pacientes que te quede ramplón, ¿no? Estés ahí en el límite, pues quizá cambiándole el baño pueda mejorar un poquito. Pero tampoco es la panacea desde el punto de vista de la fibra. Y esta es la diapositiva de Nixon del Congreso de la DT hace unos años, en el cual efectivamente fueron capaces de, mirando la presión de ultrafiltración, podrían deducir que con acetato se produce de una forma más precoz el depósito de sales cálcicas en nuestras fibras y, por tanto, sí que de alguna forma confirmaba esta teoría de Cosman de que podía haber un efecto local del citrato sobre la fibra. Bien. Y en los datos que ha publicado recientemente Patricia del estudio de Lewis-Treat, pues nos encontramos con que no hemos encontrado diferencias significativas ni en KT, ni en KTV, ni en nada por el estilo, ¿vale? Como era un estudio que no estaba diseñado para subgrupos, no pongo nada más. Sí que os digo de viva voz que, sin embargo, en los pacientes en hemodiafiltración online sí que había una tendencia a la significación estadística de aumentar cuando utilizas citrato con respecto a cuando utilizas acetato. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues porque quizá en los pacientes en online con mejores fístulas, con mejores flujos, pues ese efecto beneficioso sobre la fibra parece que se nota más. Donde más nos ayudaría sería al revés, ¿no? Que lo hiciera en aquellos pacientes, pero ahí parece que no hay significación estadística. Bueno, pues espero que no haya ningún comercial de un citrato por ahí porque me voy a tirar una silla. Estoy dándole un... Bueno, nos vamos al equilibrio ácido-base. Aquí sí, joder, aquí sí os prometo que sí. Aquí sí que sí. Bueno, Patricia Sequera publicó, el grupo de Patricia publicaron en Nefrología hace unos años, solo con una sesión de diálisis, qué pasaba con el equilibrio ácido-base en sus pacientes, de los cuales había un porcentaje de pacientes en online, casi el 45%, y el resto en hemodiálisis de alto flujo. Bien, pues sí, como veis aquí, no hay duda de que hay especialmente en situación post-diálisis, hay menor alcalemia, 24 versus 27, y el exceso de bases también es más pequeño, ¿vale? Muy bien. Nosotros, en esta diapositiva, que diréis, este tío que se había metido ese día cuando hizo esta diapositiva, no, esto fue una imposición del Blood Purification. Como no se puede hacer en color, pues entonces me tuve que inventar aquí una gráfica hiper mega chula para esto. Bueno, pues el caso era que, como veis, prediálisis no pasaba nada, por lo tanto lo obvio.
En situación postdiálisis, ¿qué pasaba? Que cuando tú empiezas con acetato, cambias a citrato y vuelves a pasar a acetato. O al revés, cuando empiezas con citrato, acetato, citrato. ¿Qué pasa? Pues que siempre que pasas de acetato a citrato hay una menor alcalemia postdiálisis. Y esto se cumple en la activa y en la pasiva. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que dializar con acetato provoca una menor alcalosis en situación postdiálisis. Esto no es una chorrada. Es decir, el periodo más crítico que tenemos en la diálisis de la calcificación vascular es la postdiálisis, donde muchos de nuestros pacientes están alcalóticos, muchos de nuestros pacientes están hipercalcémicos. ¿Os suena? Porque esto es un elemento muy importante que en los próximos años habrá que trabajar en la calcificación vascular en esa situación. Ya me he adelantado, es que no me puedo callar. La cosa es, bueno, que todo esto que veíais en la diapositiva, 1,35 mil equivalentes litro que había de media de diferencia, en la de Patricia había algo más, eran 2 y pico, en otros estudios algo menos, 0,81 en este de Smith, y en lo último que hemos sacado de nefrología, pues nos encontramos que la diferencia es 1,6 en la línea de lo que se había publicado por mi parte en el Blood Purification, ¿vale? Con lo cual sí que hay una reducción de la alcalosis. Pero ojo, mirad la diapositiva de abajo en datos no publicados. Eso pasa especialmente al principio. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Qué pasa con el efecto crónico del citrato? Pues que ese efecto va desapareciendo. Pero no es que vaya desapareciendo, es que va cambiando el sustrato. Claro, cuando estamos utilizando continuamente citrato, estamos bajando el bicarbonato post, que no llega a ser tan alto en situación pre. Por lo tanto, al descender el sustrato, ya las diferencias no son significativas postdiálisis, ¿vale? Pero eso no quiere decir que haya perdido el efecto, lo que pasa es que lo ha mantenido sin sobresaltos, ¿vale? Lo que sería una putada, con perdón, es que a las 32 semanas nos hubiéramos encontrado que no solamente eran menos la alcalosis, sino que producían acidosis, entonces apaga y vámonos, ¿vale? Esto se adapta al sustrato. Bien, ¿y qué pasa con el metabolismo mineral? Aquí también nos encontramos, como no puede ser de otra manera, que el calcio iónico se quela por el uso del citrato. Por lo tanto, al terminar la diálisis, siempre habrá un descenso de calcio iónico, de calcio total y de calcio iónico con respecto a la diálisis con acetato. Perdón, no quería hacer eso de momento. Entonces veis aquí cómo claramente del inicio al final, el inicio son parecidos, 1,12, el final 1,22, 1,07. La distancia es claramente significativa. Sin embargo, mirad aquí que en este estudio no veían diferencias, bajaba el magnesio de 2,1 a 1,8 y de 2,2 a 1,8, sin diferencias. Y la PTH nos decía que en situación postdiálisis era bastante mayor con citrato que con acetato. Vaya. Bueno, si nos vamos otra vez al trabajo de Smith, pues nos dice prácticamente lo mismo. Es decir, que hay una hipocalcemia o una disminución del calcio iónico en situación de citrato versus acetato, que la PTH está más alta, pero aquí sí que hay una pequeña variación del magnesio, un poquito más bajo en el grupo de citrato que en el de acetato. Bien, estos son nuestros resultados, los recientemente publicados. Nos encontramos con que calcio más bajo, pero PTH notablemente más alta, pero magnesio más bajo. Tanto en el efecto agudo como en el efecto crónico. ¿Y qué pasa con esto? Pues que, como decía antes, la situación postdiálisis, que es un momento crítico para la calcificación, pues que no nos podemos permitir el lujo, según los estudios recientes, de que nos baje el magnesio, porque el magnesio parece que es bastante protector de la calcificación vascular, ¿vale? Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido solicitar de forma urgente a las casas comerciales que corrijan
la concentración de magnesio, tanto en el acetato como en el citrato, pero especialmente en el citrato, porque en ambos grupos baja, y baja de forma muy importante. Entonces, esto de dializar con 0,5 miliequivalentes litros de magnesio, creo que se va a acabar. Hay que empezar, de la misma forma que se está acabando con dializar con un potasio de 1,5 y se está dializando con un potasio de 2, pues se va a acabar dializar con un magnesio tan bajo, porque realmente todos los efectos buenos de los que estaba hablando pueden estar limitados porque el magnesio nos baje al final de la sesión, ¿vale? Pero si eso no ocurriera así, la perspectiva está muy bien pensada. Bajo el calcio, disminuye la alcalosis. Si el magnesio se mantuviera, y luego la PTH, que se eleva con el citrato, por efecto de la bajada del calcio, nosotros hemos comprobado en muy poquitos pacientes que tiene efectos positivos en pacientes con enfermedad ósea dinámica. ¿Y tiene importancia que tenga una PTH algo más alta? En mi opinión, sí. Porque ese exceso de calcio que hay al final de la diálisis, lo ideal sería que el organismo supiera dónde lo tiene que meter, es decir, en el hueso. Y eso está muy bien que tengamos una PTH alta, porque como no tengamos la PTH alta, nos va a ir a la pared vascular. Si alguien no está de acuerdo, que me tire un zapato. Me parece bien. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a inflamación y biocompatibilidad. En el tema de inflamación, ya he dicho antes que me conquistó algún estudio que leí. Aquí veis este trabajo de Wang. Veréis que el formato de diapositivas de la doctora de Sequera es que se reconocen sí o sí. Ella es blanca, yo soy negro, totalmente. Y entonces, veis cómo estos precursores o estos marcadores intermedios de la inflamación, como el complejo C5b-C9, o como este, pues lo utilizamos citrato, parece que se elevan menos que cuando utilizamos acetato, esto in vitro. Y este estudio, que es la leche, porque hay que tener paciencia, yo siempre me imagino al tío pipeteando ahí a mililitro de citrato, ¿no? En condiciones de ir, porque claro, también ellos empiezan a plantear, los investigadores, lo que decíamos al principio, la concentración no puede ser igual cuando lo utilizas como anticoagulante que en el baño, entonces pues empiezan a disminuir, ¿no?, la concentración en nanomoles, a ver hasta dónde es efectivo el efecto sobre la inflamación. Y parece ser que, curiosamente, es, dependiendo que midas, pues hasta 3 nanomoles, 1,5, 0,25, dependiendo cuál sea el parámetro que utilices. Pero utilizando el C5A, que parece que es el más usado, pues parece que ya hasta con 1 milimol, que es lo que tenemos, es bastante efectivo utilizar el citrato, al menos in vitro. Bien, y algún artículo de estos kamikaze de los japoneses nos decían que en 24 pacientes y en un periodo que creo recordar que era de 16 semanas, la interleuquina 6 disminuía y la proteína C reactiva disminuida. Claro, yo cuando leí esto pensé, ¿y tú más? Me parece que, en fin. O eran 24 pacientes muy bien elegidos, ¿no? De esos que pueden presentar una inflamación porque tengan un catéter infectado o alguna cosa de esas, y que al mismo tiempo que ha pasado esto, pues le hemos puesto alguna cosa más. Pero es que esto... Y sobre todo porque veis que no dice el logaritmo de la PCR, dice la PCR de forma directa. Eso prácticamente es muy exótico. Bien. Esto sí, logaritmo de la PCR, y pese a ser blanco, esta es mía, porque es del Blood Purification, que me obligaron a hacerlo así. Lo tengo clavado, veis que no se me olvida. Bueno, pues aquí otra vez este juego de coloritos para demostrar que cuando empiezas por esta punta, que sería comenzar por acetato, si lo cambio a citrato, disminuye claramente el logaritmo de la proteína C reactiva. Pero es que cuando a estos los volvíamos a pasar a acetato, volvía a subir la proteína C. En este caso, como empezábamos por acetato, pues no pasaba nada, y al pasar el acetato disminuía. Y lo que más nos llamó la atención fue este dato, que es que además la beta-2 microglobulina aumentaba de forma importante en el grupo de acetato. Y dijimos, pues por el mecanismo de la inflamación es probable que esté afectando
a la beta-2 microglobulina. Mira que yo me lo creo casi todo lo que me sale. Y en la nutrición, pues había una pequeña diferencia, otra vez más estadísticamente significativa, pero no sé si clínicamente muy relevante, 0,2 décimas de albúmina. Y no lo digo porque no sea relevante 0,2, sino por la muestra, ¿no? Eran pocos pacientes y 0,2, basta con que uno se haya ido un poquito más para arriba. No, yo no le daba más importancia, pero así fue. ¿Y qué hemos visto en el efecto crónico del TRIP? Como he dicho, no voy a hablar de los factores de la inflamación por los motivos que he dado al principio, porque sería inventárnoslo, porque las muestras no estaban claramente identificadas. De hecho, cuando lo analizamos de primera nos dimos una gran alegría porque salían las cosas muy bonitas y tal, y luego nos dimos cuenta que no era posible porque no analizabas paciente a paciente y las variaciones que se producían eran incompatibles totalmente con cualquier lógica. Y tirando de hilo vimos que el etiquetado de muestra o el recibido, no sabemos dónde, hubo un problema. Pero lo que sí que vimos con la BCM, y esto nos ha llamado la atención, es que el LTI sí que es estadísticamente significativo en los pacientes que se dializan con citrato versus acetato. ¿Y por qué? ¿Por la vía de inflamación? Pues no lo sé. Como no tengo datos de inflamación aquí, no voy a decir que sea esa vía. Podría ser una vía. Pero fijaros que ya leyendo, y como esta parte del efecto crónico lo escribí yo para mandar, a ver si engañamos a alguna revista, pues me fui aquí, porque estas cosas pasan. Vosotros sabéis que en cuidados intensivos, cuando tienen a un tío con citrato como anticoagulante, supone el 15% de la ingesta calórica del tío. Y espectacular, es que estamos hablando de muchas calorías. Y encima de todo, lo que sí está más que demostrado, que especialmente en situación de disfunción mitocondrial interviene directamente como alternativa al ciclo de Krebs, mejorando claramente la nutrición de esos pacientes. Entonces, a lo mejor estábamos tirando los tiros por la inflamación y los tiros pueden ir por otra parte que no descarto que también pueda coincidir en la inflamación. Y en cuanto a la tolerancia, pues nuestros pacientes, como sabéis, pues hay de todo. Hay quien lo tolera todo muy bien y gente que lo tolera todo muy mal. En estudios preliminares lo que se midió más fueron las resistencias vasculares periféricas, que mejoraban cuando dializábamos al paciente con citrato. Y esto que mirad que este estudio era la leche, ¿eh? Joder, se acababan mareados los pacientes. Y yo creo que acababan el paciente mareado, también el médico y la enfermera y todo Dios, ¿no? O sea, porque los cambiaban 4 veces de un lado a otro. Bueno, doble cruz. Aquí se inventaban una escala que era de estar malito, muy malito o terriblemente malito, pero no define muy bien lo que es cada cosa de malito. Entonces, pues bueno, también parece que el citrato les iba bien. Y lo que sí que se veía era una diferencia notable en presión arterial sistólica a favor del citrato. Bien. Sin embargo, este estudio que he nombrado alguna otra vez, de Smith, del NDT, decía que había más calambres y más hipotensiones en el grupo de citrato. Hostias. Pues no, para nosotros no. A nosotros no nos salía eso. Ni más, no serían ni más ni menos. Pero sí que nos dimos cuenta de una cosa, y en eso coincidíamos, nos dio la pista que la mayoría de los episodios de hipotensión y de calambres ocurrían en la primera semana del uso del citrato. ¿Y sabéis por qué? Porque hay que poner un cartuchito de sal, aparte de la bolsita del citrato, la bolsita de los elementos, tal, pues hay un cartuchito de sal para estabilizar, que resulta que se queda sólido y la máquina empieza a pitar y el paciente se pone muy nervioso. A veces, al principio de utilizar el citrato, teníamos que suspender la sesión porque se desmadraba la conductividad, se desmadraba todo en la máquina y tal. Y esto parece una chorrada, pero casi todos los eventos se producían en la primera semana de utilizar el citrato. De hecho, como esto ya no lo sabíamos, cuando hicimos el ABC CLIC, se tuvo muy presente el adiestramiento del personal a utilizar el citrato antes de empezar a utilizarlo, y los resultados son estos. Sí que existe una mejor tolerancia cuando utilizas citrato que acetato, y en este caso un 5% menos sí que me parece que sea clínicamente relevante. Por tanto,
Los autores del estudio publicado en Nefrología decimos que se puede utilizar el citrato cuando dé la gana, esa es la indicación más importante, que no existe ninguna contraindicación para su uso, eso también es importante, y que en todas estas situaciones, inestabilidad hemodinámica, enfermedad ósea dinámica, hipercalcemia, calcificaciones vasculares, al menos sabemos que no va a perjudicar, ¿vale? Pacientes con indicación de reducir heparina o diálisis sin heparina acompañados de un dializador acorde a eso, ¿vale? Alcalosis metabólica o sintomatología asociada a esa alcalosis poshemodiálisis. La hipermagnesemia, porque el magnesio está bajito, esperemos que nos den una solución pronta a este tema que planteaba antes. Dificultad para alcanzar la dosis de diálisis prescrita, entre comillas, no estamos muy seguros, por eso no tiene asterisco. Y la malnutrición, tampoco estamos seguros, pero no perdemos nada por intentarlo. Y os dejo con un precioso amanecer desde la ventana de mi casa, que ahí es donde vivo. Y aunque se van a hacer las preguntas al final, me vais a permitir que conteste la primera. El grupo de Lucille Mercadal publicó esto hace unos años en el NDT, donde decía que dializar sin acetato mejoraba la supervivencia. Y posteriormente en el Congreso de la Sociedad Francesa de Nefrología, Lucille Mercadal hace una presentación en la cual dice que los pacientes que se realizan con citrato se mueren más. Se monta un pollo de cojones, sale un official statement de la Agencia Francesa del Medicamento, de cuidado, ¿qué tal? Es decir, que le hacen una verdadera putada a las empresas que llevan el citrato. Y antes de que me pregunte alguien qué pasa con eso, pues deciros que esto es lo que se acaba de publicar recién cocinado por el registro francés, en el cual no existe una menor supervivencia de pacientes tratados con citrato. Y es más, veis que al principio parece que hay una mejor supervivencia, y estamos hablando que, como bien decías tú antes, el primer año del inicio de diálisis es donde la mortalidad se nos dispara, pues parece que ahí había claramente una ventaja de citrato, y hay 4 puntos de diferencia en índice de Charlson en contra del citrato en este estudio, ¿vale? Por lo tanto, antes de que nadie me pregunte, quiero decirles que pueden dializar tranquilamente con el citrato, que si se tiene que morir, será de otra cosa. Muchas gracias.